Muy buenas noches, amigos de todo el país. Bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Hoy es viernes y tenemos un programa muy especial. No tenemos invitados, pero tenemos parte del staff del periódico El Caribe y de CDN con nosotros. Tenemos a María Teresa Morel, quien es una conocida y brillante periodista que cubre dos fuentes importantes para el periódico El Caribe, como son el Ministerio de Salud, el sector de la salud y el sector de la educación. Y por supuesto tenemos a su jefe de redacción, el licenciado Héctor Marte. Buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches. Bueno, yo creo que un tema obligado hoy para comentar está relacionado con la decisión del gobierno, del presidente de la República, de convocar el Consejo Nacional de la Magistratura, cosa que se esperaba. La convocatoria ha sido hecha para el 2 de octubre y se supone que se deben escoger, reemplazar 4 jueces del Tribunal Constitucional que ya cumplieron el plazo para el cual fueron escogidos, y se va a evaluar asimismo el trabajo de algunos de los jueces de la Suprema Corte de Justicia que ya cumplieron o están en la edad de retiro, como es el caso del doctor Víctor Gómez Berdier, en el caso del Tribunal Constitucional, o están ya han cumplido el plazo para el cual fueron electos. Yo creo que esto, a pesar de que sorprendió la convocatoria, todo el mundo sabía que en algún momento dado el presidente iba a llamar al Consejo porque tenía que hacerlo antes de diciembre de este año, porque para diciembre tienen que hacerse los cambios, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Sí, en el caso del Tribunal Constitucional... Son 4, ¿no? Hay unos mecanismos diferentes en cuanto a la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral. Hay 4 jueces que deben ser cambiados o ratificados. De esos 4 hay uno que no puede ser ratificado, que es Víctor Gómez Berdier, porque ya cumplió la edad, creo que que sobrepasó ya la edad límite en 2 años. Y los otros 3 jueces sí pueden ser considerados para repetir. ¿Qué es lo que pasa en el caso del Tribunal Constitucional? Que los jueces del primer pleno, o sea, del pleno que se eligió originalmente, fueron electos, se distribuyeron grupos, 3 grupos, para garantizar un mecanismo de movilidad, de que no salieran todos al mismo tiempo. Todos juntos al mismo tiempo, claro. Entonces hay un grupo que se le vence ahora, y otro dentro de 3 años y otro dentro de 6 años. Bueno, en los Estados Unidos, por ejemplo, se da ese caso en lo que tiene que ver con el Congreso y el Senado. Es decir, cuando se convocan elecciones legislativas, no se reemplazan a todos los miembros. Todas las posiciones no están en juego. Sí. Precisamente para permitir que siempre haya experiencia en el Congreso en materia legislativa. Llama la atención también el momento en que se hace esta convocatoria, y es ya con el cambio de la presidencia de la Cámara de Diputados, donde ya Danilo Medina tiene una ficha de las suyas, el señor diputado Radamés Camacho, con lo cual ya tiene una mayor... Sí, pero no podía hacerse antes, porque la convocatoria tiene que hacerse, el plazo de algunos de los jueces que pueden ser reemplazados vence en diciembre, ¿no? Sí, hacerlo antes de... Pero tú tienes mucha razón. Sí, no, hay diferencia en cuanto al TC, que sí ya se venció, creo que tienen casi 1 año, y en el caso de la Suprema, que sería en diciembre, que me imagino que aunque lo designen antes de diciembre, la toma de posesión se dará en diciembre. Yo creo que sí, que eso puede ir por ahí, por eso ese tema que está mencionando, ese aspecto que está mencionando María Teresa, porque hay mucha gente que se está preguntando por qué ahora y por qué no. Pero es bueno que la gente sepa, porque quizás muchos de los amigos que están frente a su televisor mirándonos no conozcan ese detalle. Es que el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados son miembros ex oficio del Consejo Nacional de la Magistratura. Ellos son el presidente de la República, que lo preside. El presidente, creo que de la Suprema Corte. El presidente de la Suprema y otro juez de la Suprema. Y otro juez de la Suprema Corte. Un miembro, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente del Senado de la República y el Procurador General de la República. Son en total, creo que... Son 8. Porque hay un senador que debe ser de un partido contrario al del presidente del Senado. Y lo mismo ocurre en la Cámara de Diputados. O sea que la correlación de fuerza estaría 4-4. Sí, pero... Y el presidente tiene un voto decisivo. Tiene un voto decisivo, exacto. Si hay un empate 4-4, el voto del presidente inclina la balanza a favor de donde se inclina ese voto, ¿no? Es interesante, yo creo que
bueno, siempre habrán especulaciones con relación a las motivaciones que conducen o que justifican o que llevan a esa convocatoria, pero esa convocatoria tenía que hacerse de todas maneras. Bueno, la designación, antes de crearse el Consejo Nacional de la Magistratura, antes de la Constitución del 2010, los jueces, todos los jueces los designaba el Senado de la República. Y entonces la sociedad dominicana y el sistema judicial llegó a la conclusión de que eso tenía un matiz político muy alto y que quien controlara el Senado de la República tenía la facilidad o tenía en sus manos el control del Poder Judicial, y eso era evidente. Entonces se hizo un cambio, y el último cambio que se hizo, porque primero el Procurador General de la República no era miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, se le agregó porque, sin lugar a dudas, el Procurador General de la República, que es un funcionario designado por el Poder Ejecutivo, tiene un vínculo directo con el jefe del Estado, ¿no? Y eso fue muy criticado en su momento. O sea, que a partir del día 2 de octubre ya estaría el presidente, o sea, iniciándose las reuniones para decidir quiénes conformarán y a sustituir estos. Si se sigue la tradición que se dio en la elección de los actuales miembros del Tribunal Constitucional y de las cosas, esas sesiones tienen que ser públicas y se van a televisar porque se televisaron. Y la gente así tuvo la oportunidad de ver quiénes iban a ser sus jueces. Y es interesante, yo creo que esa es una experiencia democrática que esperamos que en esta oportunidad salga lo mejor que puede salir para ambos tribunales. Las llamadas altas cortes, y lo que yo nunca he entendido por qué se le llaman altas cortes, porque eso parece que tiene como una implicación monárquica. Okay, las otras son bajas. Sí, bajas cortes. Y no, que tiene como una implicación monárquica, y nosotros tenemos una pretensión monárquica, porque nosotros tenemos una isla, que somos muy insulares nosotros, tenemos diputados de ultramar, como si fuéramos una potencia imperial, ¿entiendes? Y tenemos diputados nacionales que son escogidos sin necesidad de un voto directo, ¿no? Como si los demás diputados, tenemos 5 creo, ¿no? 5 diputados nacionales. Sí. Como si los otros 174, son 179. Son 198 en total. Sí, en total. Sí. Como si los demás diputados no fueran nacionales. No entiendo eso. Tienen el mismo rango realmente. Sí, tienen el mismo rango. Mira, yo creo que ha sido positivo. Primero, la creación de lo que se llama altas cortes. Segundo, el mecanismo de selección. Como tú dices, antes eran los senadores. No solamente el partido que tenía mayoría en el Senado obtenía mayor cantidad de jueces, sino que también los senadores le debían los jueces le debían su nombramiento a los senadores. Y había una especie de complicidad. Y por lo regular eran muy agradecidos. Entonces ahora es un mecanismo más abierto, más participativo, y sobre todo con ese elemento de que a los candidatos los evalúan, que todos podemos ver y todos nos podemos formar nuestra opinión. Sí, pero ahora entonces le deben el cargo al presidente. También tiene una atadura. No necesariamente, María Teresa, porque el público va a ver, la gente, los que se interesen por eso, y yo creo que ahí debe haber un gran interés, se darán cuenta de quiénes son cada quien, ¿no? Y la capacidad, para qué sirven o para qué no sirven. Aquí, mira, nosotros tenemos que llegar a un mecanismo incluso de confirmación mucho más expedito e idóneo. Por ejemplo, en otros países, cuando un presidente designa a un embajador o a un ministro, tiene que ser confirmado por el Congreso de la República. Por ejemplo, los embajadores. Fíjate que la nueva embajadora de los Estados Unidos no pudo pisar el territorio nacional hasta tanto no fuera confirmada por el Congreso, por su Congreso. Mientras no es confirmada, es apenas la embajadora designada o el embajador designado. La confirmación es eso. ¿Y por qué se debe la confirmación? ¿A qué se debe? Bueno, un país como los Estados Unidos, y nosotros deberíamos imitar esas cosas porque es muy importante. Un representante de un país en el extranjero se supone que es un defensor de los intereses nacionales en ese país, ¿no? Y tiene que conocer, y para poder desempeñar esa tarea, tiene que conocer a fondo la política de ese país.
hay países incluso parecidos al nuestro en que cuando una gente va, la Cancillería entrena a un representante antes de darle el puesto. Porque un representante de la República, de un país como embajador en la República Dominicana y cree que Haití y la República Dominicana son los mismos hasta el día de su designación, no creo que sea capaz de desempeñar un papel importante en el país. Entonces se pasan los 4 años, los 2 años como embajador comprando en los supermercados. Usted lo ve un corrito en un supermercado llenándolo de whisky, bueno, de whisky no, porque existe un convenio de reciprocidad que consiguen la bebida alcohólica en otros lugares, ¿no? Y ese rol que debe jugar el Congreso, tú mencionabas el caso de los Estados Unidos, que tiene un sistema que se llama de chequeo y balanceo. Sí. Y nosotros, en cierto modo, lo hemos querido imitar, pero no hemos llegado a esos niveles de que allá, por ejemplo, un poder no puede avasallar al otro. O sea, tanto poder ejecutivo como el judicial y el legislativo se chequean y se balancean unos a otros y no permiten que uno tenga acumule demasiado poder. El problema es el concepto que se tenga en un país de la responsabilidad de los cargos que se desempeñan, por ejemplo, aunque no importa que sea designado por el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, el fiscal especial que designó el presidente Trump para investigar el caso de la influencia rusa en las elecciones, ha puesto al gobierno, al presidente, a la administración Trump, la ha puesto en una situación muy difícil. Yo entiendo que deberíamos avanzar hacia la independencia total. Total, claro. De que se elijan las personas en función de su tiene valía y que no tengan esa atadura, porque de lo contrario estaremos siempre cuestionando, estaremos siempre dudando de las decisiones que tome las altas cortes. Pero alguien tiene que designarlo y tiene que hacer y la composición del Consejo Nacional de la Magistratura es una garantía, porque hoy puede estar dominada por un partido y mañana por otro, pero siempre habrá voces encontradas. Por eso es que en lo que tiene que ver con la representación del presidente de la Cámara y el presidente del Senado, tiene una contraparte de un partido distinto al que sea el presidente de ambas cámaras. Entonces, eso le da un aspecto de multilateral, de equilibrio. De supuesto equilibrio. El equilibrio depende también del concepto que tenga la gente en el desempeño de sus funciones. Yo siempre he dicho que el tema de la justicia es que la aparición o que surjan dos jueces y 2 fiscales que tengan un compromiso firme con el derecho y con la nación dominicana. Después lo demás y ahí esa es la mejor reforma que podríamos tener. Pero vamos a seguir hablando de esto y otros temas cuando regresemos después de la pausa.